Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Fortalecidos en el gran poder de Dios para no ser engañados. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, luego de su victoria sobre Jericó, ciudad que según sugiere el profesor Vernon McGee, representa al mundo y sus placeres, sus vanidades y tentaciones, y sobre Jai, que según el mismo autor representa a la vieja naturaleza carnal que tiende hacia el pecado, Josué tuvo que enfrentarse a un tercer enemigo, los Gabaonitas. A diferencia de Jai, que era una ciudad pequeña, Gabaón era una ciudad enorme, pero su poder no residía en su gran tamaño, sino en su astucia, porque los habitantes de Gabaón eran individuos bastante astutos. El episodio está relatado en Josué 4:11. Los Gabaonitas en realidad vivían muy cerca de donde se encontraban los hijos de Israel, a solo unos pocos días de camino, pero ellos lograron engañar a Josué y al pueblo de Israel al tomar sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies. Se vistieron con vestidos viejos, y el pan que trajeron era seco y mohoso, como si fuera de muchos días. Es así como lograron aparentar que habían hecho un viaje muy largo, y llegaron así ante Josué e Israel, y les dijeron que habían oído hablar mucho de ellos, de cómo Dios les había liberado de Egipto, y cómo habían oído de sus victorias sobre otros pueblos, y le expresaron su deseo de firmar un tratado de paz con ellos. A los pocos días, el ingenuo Josué se dio cuenta con consternación que los Gabaonitas en realidad vivían cerca, tan cerca que se encontraban dentro del territorio que debían conquistar. Pero no pudieron atacarlos porque les habían jurado solemnemente por el Señor que siempre serían aliados y nunca les harían daño, así que no pudieron romper semejante promesa. Estimado oyente, esa es la forma en la cual el diablo se acerca a nosotros hoy, engañando a creyentes fieles y devotos para que hagan alianza con el enemigo y logrando que sus servidores, los agentes satánicos de mentira, sean atractivos y convincentes para los creyentes, logrando incluso que los hijos de Dios lleguen a ponerse de su lado y los defiendan cuando son acusados de lo que realmente son, lobo con piel de cordero, tal cual los describió el Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo escribió lo siguiente en 2 Corintios 11, 14, 15. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus servidores se disfrazan de servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que el maligno no es solo un formidable adversario para los creyentes por su gran poder e inteligencia superior, sino primero y principal por su sobrenatural astucia. Él engañó a Eva. ¿No cree usted que no puede ser engañado fácilmente por Satanás del mismo modo en que lo fue ella? Mire lo que dice 2 Corintios 11:13. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Los Gabaonitas representan al diablo y sus ataques astutos que procuran hacer tropezar al cristiano fiel por medio de engaños. Los Gabaonitas engañaron a Josué y él hizo un tratado de paz con ellos. En el caso de la ciudad de Jai, el pecado tuvo que ser confesado y tratado severamente antes de que Dios les diera la victoria, y esa es la manera en que podemos derrotar a la vieja naturaleza humana carnal. ¿Y qué diremos en cuanto a los Gabaonitas? Que siendo engañado Josué hizo una alianza con ellos, y a causa de esto le causaron graves dificultades. Resulta que un tercer pueblo, los amorreos, atacó a Gabaón, y entonces Josué y los israelitas, a causa del pacto de paz que habían hecho con los Gabaonitas, tuvieron que ir en su defensa. ¿Puede imaginarlo usted? Israel, el pueblo de Dios, defendiendo a los enemigos que debería destruir, y todo esto por causa de haber sido engañados. Esto es justamente lo que sucede cuando el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, es engañada por el diablo y sus agentes humanos, los falsos mensajeros de Dios,
y terminan sintiendo que están en la obligación de defender a estos falsos maestros y sus falsos mensajes cuando estos son atacados, y todo esto a causa de haber sido engañados por medio de mentiras y artimañas muy bien elaboradas. Si nos alineamos del lado del enemigo espiritual, seremos derrotados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no lo podemos vencer por nosotros mismos. El versículo 10 de este capítulo 6 de la epístola a los Efesios inicia este importante párrafo que vamos a leer con las siguientes palabras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Para tener ahora una visión panorámica de la situación que se describe, escuchemos lo que dicen los versículos 10 al 12 de este capítulo 6 de la epístola a los Efesios en otra versión. Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que gobiernan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Se encuentra usted como creyente en Cristo? Una vez más esperamos que este pueda ser su caso por medio de la fe en el Hijo de Dios. ¿Se encuentra firmemente fortalecido en el gran poder del Señor? ¿Se encuentra enteramente equipado con toda la armadura de Dios para hacer frente a las acechanzas del diablo? ¿O es usted fácilmente engañado por el diablo del mismo modo en que lo fue Eva allá en el jardín del Edén? ¿Se encuentra tan engañado incluso que se siente en la obligación de defender a falsos maestros y a falsas enseñanzas cuando éstas son atacadas? ¿Podría usted, a diferencia de la ingenua Eva y del ingenuo Josué e Israel, adquirir sabiduría, ser, como dijo el Señor Jesús, manso como paloma pero astuto como serpiente, y no dejarse engañar por Satanás y sus mensajeros de mentiras? ¿Podría en este día fortalecerse en el Señor, llenar su mente con la verdad y con la sabiduría del Señor, para no ser fácilmente engañado e incurrir en el error? ¿Podría fortalecerse en el Señor en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.